Primera de Pedro capítulo 5, vamos a ver el verso 8 al 14, pero en este caso vamos a leer y escuchar todo el audio. Me place darles la más cordial bienvenida a aquellos que están unidos en este tiempo, compartiendo justamente la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Si ustedes buscan casi al final de la Biblia, en el Nuevo Testamento, allí la primera carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 5, que justamente es el último capítulo de esta primera carta. Dice así la palabra de Dios. Primera Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hemos leído todo el capítulo 5 de Primera de Pedro. Ahora damos paso a nuestro amigo pastor para orar, para empezar lo que es este estudio bíblico de esta noche. Muy bien, amada iglesia, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio de estar reunidos en tu santo nombre en esta noche. Gracias por la vida de tu siervo, por su denodado trabajo. Gracias por Otilia, que firme está aquí, Señor, y los demás hermanos que están conectados. Que tu bendición sea sobre uno de nosotros, Señor. Y bendigas aún más para que otros puedan, Señor, estudiar tu bendita palabra. Te pedimos todo esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una vez más, buenas noches, bendiciones para pastores y ovejas, parte 2 y última del capítulo 5 de esta última de Primera de Pedro. Ya en la semana que viene empezamos el primer capítulo de Segunda de Pedro, pero en este instante vamos a leer el primer párrafo del versículo 8 de Primera de Pedro 5. Sed sobrio y velad. El apóstol Pedro nos llama a estar lúcidos, sobrios y vigilantes. Velad. El diablo está atado y controlado, pero sus secuaces, sus saetas, están al servicio. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en las manos, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 2, hemos leído.
Sigue el texto del versículo 8 de 1 Pedro 5, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En la revisión de los textos leídos, de tanto Salmo 91:3 y 2 Corintios 11:14 como referencia, Satanás es un ángel de luz y como un león rugiente. Ruge durante la persecución, ruge ante la fuerte tentación y ruge a través de blasfemias y acusaciones contra Dios, nos dice David Guzzi en su comentario. Pero en esto, el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Pedro era el resultado de esa gracia, que describe al principio en Cristo, junto con muchísimos de igual forma que el apóstol Pedro. O verso 11, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué implica esta gloria? Gloria, el carácter purificador. Gloria de la humanidad perfeccionada. Gloria de la victoria completada. Y gloria de ser honrado por un rey. Gloria de la presencia inmediata y constante de Dios. Gloria del disfrute de Dios mismo. Esto significa que al Señor Jesucristo le damos toda nuestra alabanza, honra y gloria. Aquí Pedro, el apóstol, habla en imperativo, estableciendo ciertas leyes para la vida cristiana. Primero, está la ley de la humildad delante de Dios, dice Berkeley. El cristiano debe mantenerse humilde bajo su poderosa mano. La frase la poderosa mano de Dios es corriente en el Antiguo Testamento y se usa muy a menudo en relación con la liberación que Dios obró en su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Con mano poderosa, dijo Moisés, el Señor os sacó de Egipto. Éxodo 13:9. Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tus siervos tu grandeza y tu mano poderosa, Deuteronomio 13:14, simplemente como referencia de parte de Berkeley en su comentario. Dios sacó a su pueblo de Egipto a la libertad con manos poderosas, Deuteronomio 9:26. La idea es que la poderosa mano de Dios está sobre el destino de su pueblo, si éste acepta su dirección humilde y fielmente después de todas las diversas experiencias de su vida. José pudo decirle a sus hermanos que una vez había tratado de eliminarle: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo caminó a bien. Génesis 50:20. El cristiano nunca siente resentimiento por las experiencias de la vida, ni se rebela contra la mano poderosa de Dios. Hasta el timón de su vida lo maneja. Puntos 2. Esta ley de la seriedad de cristiano para con Dios, dice Berkeley, es el cristiano que debe descargar toda su ansiedad en Dios solamente. Echa sobre él tu carga y él te sostendrá, dice Salmo 55:22. No os angustiéis, porque el día de mañana, dijo Jesús. Mateo 5:25 al 34 como referencia. La razón por la que podemos hacerlo con confianza es que estamos seguros de que Dios cuida de nosotros. Como decía Pablo, podemos estar seguros de que el que nos dio a su Hijo único nos dará también con él todas las cosas, Romanos 8:32 como referencia. Podemos estar seguros, puesto que Dios cuida de nosotros, de que la vida no está diseñada para deshacernos, sino para hacernos, y con esa seguridad podemos aceptar cualquier experiencia que nos venga, sabiendo que en todo Dios obra para el bien de los que le aman, Romanos 8:28. Tercero, esta ley del esfuerzo cristiano y de la vigilancia cristiana, dice Berkeley. Debemos ser sobrios,
y estar alerta. El hecho de que nos descarguemos en Dios de todo no nos da derecho a sentarnos cómodamente y no hacer nada. Cromwell aconsejaba a sus tropas: confiad en Dios y mantened seca la pólvora. Pedro sabía lo difícil que es estar vigilante, porque se acordaba del que en Getsemaní se había dormido sus condiscípulos y él cuando debería de haber estado velando con Jesús, allí en Mateo 26, 38, 46. El cristiano es una persona que confía, pero al mismo tiempo aplica todo su esfuerzo y toda su vigilancia al negocio de vivir para Cristo. Cuarto, por la ley de la resistencia cristiana. El diablo siempre está acechando, dice Berkeley, a ver a quién puede arruinar. De nuevo, Pedro, el apóstol, debe estar acordándose de cómo el diablo le había vencido para que negara a su Señor. La fe de una persona debe ser como una muralla contra lo que se estrellan en vano lo que atacan del diablo. El diablo, como cualquier agresor, acaba por rescindirse cuando se le resiste valientemente con el poder de Jesucristo. Quinto, por último, Pedro habla de la ley del sufrimiento cristiano. Dice que después que el cristiano ha pasado por el sufrimiento, Dios le restaura, establece, fortalece y afirma, nos dice Berkeley. Hay todo un cuadro detrás de cada una de las palabras que usa Pedro aquí. Cada uno dice algo acerca de lo que el sufrimiento está diseñado que haga por la persona. Por medio del sufrimiento, Dios restaura a una persona, dice Berkeley. La palabra para restaurar es difícil de traducir en este caso, que es katarrhizei, que se usa corrientemente para arreglar una fractura. La palabra que se usa en Marcos 1:19 para remendar las redes quiere decir suplir lo que falta, arreglar lo que está roto. Así que el sufrimiento, si se acepta con humildad, confianza y amor, puede reparar las debilidades de carácter de una persona y suplir la grandeza que todavía no tiene. Se dice que Sir Edward Edgar estaba una vez oyendo cantar a un joven con solo de una de sus composiciones. Tenía una voz con una pureza, claridad y gama de excepcionales y una técnica casi perfecta. Cuando escribe la voz, Sir Edward dijo suavemente: será realmente grande cuando le suceda algo que rompa el corazón. Barrie cuenta cómo perdió su madre a su hijo favorito y entonces dice: así fue como obtuvo mi madre la ternura de sus ojos que hacía que otras madres acudieran a ella cuando perdían a un hijo. El sufrimiento había hecho algo por ella que no podría haber producido una vida fácil. El sufrimiento está diseñado por Dios para añadir las notas de la gracia de la vida, dice Berkeley. B. Por medio del sufrimiento, Dios establece a una persona. La palabra es stersei, que quiere decir hacer tan sólido como el granito. El sufrimiento del cuerpo y el dolor del corazón hace una de estas cosas a la persona, o le hace colapsar o le deja con una solidez de carácter tal que nunca habría podido obtener de otra manera. Si se enfrenta con ellos con un constante confiar en Cristo, surge como el acero que ha sido templado al fuego. C. Por medio del sufrimiento, Dios fortalece a una persona, dice Berkeley. La palabra griega es stenum, que quiere decir llenar de fuerza. Aquí se usa con ese sentido. Una vida sin esfuerzo y sin disciplina inevitablemente se vuelve blanda. No sabemos realmente lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que ha sido templado en el horno de la aflicción. Hay algo doblemente precioso en una fe que ha salido victoriosa del dolor y de la aflicción y de la desilusión. El viento extingue una llama del Deusa,
pero atiza una llama fuerte haciendo una hoguera mayor. Así sucede con la fe, dice Berkeley. D. Por medio del sufrimiento, Dios afirma una persona. La palabra griega es temelium, que quiere decir echar el cimiento. Cuanto tenemos enfrentando con la aflicción y el sufrimiento, aún damos hasta el mismo lecho rocoso de la fe. Entonces descubrimos cuáles son las cosas y nosotros. Es la hora de la prueba cuando descubrimos las grandes verdades en las que se funda la vida verdadera en Cristo. El sufrimiento está lejos de hacer esto cosas preciosas por cualquier persona. Entonces, de conducir a una persona a la amargura y a la desesperación, bien puede arrebatarle la fe que tuviera, pero si se acepta con la confianza segura de que la mano de un padre nunca es, así nos dice Berkeley. Verso 12 de Primera de Pedro 5. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Según comentaristas e historiadores, se dice que Silvano o Silas era quien escribió, aunque hay partes que lo hizo también el apóstol Pedro. El apóstol resumió su mensaje de exhortación, compromiso y aprender la verdad de gracia de Dios para todos los escogidos, elegidos a sus fieles, ya que la gracia no solo es de Dios, sino está en nosotros por medio de Cristo. Pedro el apóstol da testimonio de que los que ha escrito es de verdad la gracia de Dios y exhorta a su pueblo a que permanezca firme en medio de las dificultades. Dice que ha escrito por medio de Silvano. La frase griega dia Silvano quiere decir que Silvano fue su amanuense. Silvano es la forma completa del nombre Silas. Y es casi seguro que sea Silvano de la carta de Pedro y el Silvano de Hechos. Cuando recopilaron las referencias de Silas y Silvano, encontramos que fue uno de los pilares de la iglesia original. Juntamente con Judas Barsabás, Silvano fue enviado a Antioquía con la decisión que hizo en época del concilio de Jerusalén de abrir las puertas de la iglesia a los creyentes gentiles, y en el relato de esa misma se llama a Silvano y Judas hombres principales entre los hermanos, allí en Hechos 15, 22 y verso 27 como referencia. No se limitan simplemente a comunicar el mensaje, sino que lo expusieron con palabras poderosas como profetas que eran, Hechos 15, 32. Durante el primer viaje misionero de Marcos, dejó a Pablo y a Bernabé y se volvió a casa desde Panfilia, Hechos 13, 13. Al programar el segundo viaje misionero, Pablo se negó a llevar otra vez a Marcos. El resultado fue que Bernabé tomó a Marcos de compañero y Pablo a Silvano, Hechos 15, 37, 40. Desde aquel momento, Silvano fue mucho tiempo el brazo derecho de Pablo. Estuvo con Pablo en Filipos, donde fueron arrestados y encarcelados, Hechos 16, 19, verso 25 y verso 29. Se reunió con Pablo en Corintios y predicó con él el Evangelio allí, en Hechos 18, 5, y segunda de Corintios 1, 19 como referencia. Estuvo relacionado con Pablo tan estrechamente que las dos cartas a los tesalonicenses las mandaron los dos juntos, primera de Tesalonicenses 1:1. Está claro que Silvano fue un hombre notable en la iglesia de origen. Como vimos en la introducción, es muy probable que Silvano fuera mucho más que el amanuense que escribió esta carta al dictar de Pedro y su portada posteriormente. Uno de los problemas de Primera de Pedro es la excelencia de su griego. Es un griego con tal calidad clásica que parece imposible que Pedro, el apóstol, el pescador Galileo, lo hubiera escrito por sí mismo. Ahora bien, Silvano era no solo un hombre de peso en la iglesia original,
Era también ciudadano romano, Hechos 16-17, y habría recibido una educación muy superior a la de Pedro. Es más que probable que hiciera una importante contribución a la composición de esta carta. Se nos dice que en China, cuando un misionero quería enviar un mensaje, los escribas a menudo lo mejor que podían en chino y luego se lo pasaba a un cristiano chino para que lo corrigiera y pusiera en la forma de vida. O podría ser que sencillamente le dijera al cristiano chino lo que quería decir, dejándole que lo pusiera en forma literal para su aprobación. Eso fue muy probable lo que hizo Pedro, o bien le dio su carta a Silvano para que puliera su estilo, o bien le dijo a Silvano lo que quería decir y le dejó lo que escribió en él, añadiendo los 3 últimos versículos como su saludo personal. Silvano fue una de esas personas sin las que nunca se puede pasar la iglesia. Estaba contento de ocupar un segundo lugar y de servir casi en el anonimato siempre que fuera para que sea la obra de Dios. Le bastaba con ser el ayudante de Pablo, manteniendo a su sombra. Le bastaba con ser el amanuense de Pedro, aunque solo le permitía que figuraba su nombre al final de la carta. A pesar de todo, no es insignificante el pasar de la historia con el fiel ayudante de quien tanto Pedro como Pablo dependieron. La iglesia siempre tiene necesidad de personas como Silvano, y muchos que no pueden ser Pedros o Pablos, sí pueden ayudar a los Pedros y a los Pablos en su trabajo, así nos dice Berkeley. Verso 13 de 1 de Pedro 5, en el último capítulo de la carta. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Se puede decir que Babilonia, de una ciudad literal como Roma o Jerusalén, no olvidemos que existía la ciudad Babilonia a orilla del Éufrates. Era una fortaleza militar romana cerca del Cairo. El apóstol Pedro decía de Babilonia del pecado, de la barbarie que vivía en ese tiempo. ¿Acaso no estamos viviendo peor? Y esto conecta con Hechos 12:12 que dice: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y hay varios textos de referencias con eso, Hechos 15, 17 y 39. Aunque parece tan sencillo, este es un versículo problemático. Nos presenta algunas cuestiones difíciles de resolver, dice Berkeley. Primero, ¿quién manda esos saludos? En la versión Reina Varela pone la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Pero la iglesia que está no tiene equivalencia en el origen, que dice simplemente la elegida juntamente con vosotros en Babilonia. Y la frase está en femenino. Hay 2 posibilidades. A, es perfectamente posible que la Reina Varela sea correcta, dice Berkeley. Así lo toma Moffat en su comentario cuando traduce vuestra iglesia hermana en Babilonia. La frase se podría explicar como una alusión al hecho de que la iglesia es la esposa de Cristo y se puede hablar así de ella. En general, el punto de vista más corriente es que se trata de una iglesia. Se ve, pero si hay que recordar que no hay realmente una palabra para la iglesia en griego, y esta frase femenina también se podría referir a alguna dama cristiana bien conocida. Si es así, con mucho la mejor sugerencia es que hace referencia a la mujer del apóstol Pedro. Sabemos que la acompañaba normalmente en sus viajes misioneros. Allí 1 Corintios 9:5. Clemente de Alejandría nos dice que ella murió mártir, ejecutada a la vista del mismo apóstol Pedro, que la animaba diciendo: acuérdate del Señor. Está claro que era una figura muy conocida de la iglesia original. No querríamos hablar dogmáticamente sobre esta cuestión. Tal vez es más probable que la referencia sea la iglesia,
pero no es imposible que Pedro el apóstol asociara a su mujer y compañera evangelista en los saludos que enviaba. ¿Desde dónde se mandó esta carta? Los saludos se mandan de Babilonia, dice el punto 2, según Berkeley. Hay 3 posibilidades. Estamos viendo lo que nos dice Berkeley en el verso 12 de 1 de Pedro 5. Había una Babilonia en Egipto, cerca de Cairo. Había sido fundada por refugiados babilónicos venidos de Asiria, que la llamaron con el nombre de esa ciudad ancestral. Pero para este tiempo era casi exclusivamente un gran campamento militar, y que en cualquier caso el hombre de Pedro, el apóstol, no se ha conectado nunca con Egipto. Así es que hay que descartar esta Babilonia. Punto B, según Berkeley. La Babilonia original a la que habían llevado cautivo a los judíos. Muchos nunca volvieron de allí y se convirtieron en un centro de cultura judía. El gran comentario de la ley judía se llama Talmud Babli o babilónico. Tan importante eran los judíos babilónicos que Josefo, el padre de la iglesia en su antaño, había hecho una edición especial de su historia por ello. No cabe duda que había un número importante en colonia de judíos allí, y sería perfectamente normal que el apóstol Pedro de los judíos hubiera ido allí a predicar y trabajar, pero no encontramos ninguna referencia del mismo en Babilonia. No hay rastros que hubiera estado allí. Estudios tan grandes como Calvino y Erasmo creyeron que esta Babilonia era la gran ciudad oriental, pero en general creemos que la mayor probabilidad está en otra hipótesis. C. Corrientemente llamaban Babilonia a Roma, tanto los judíos como los cristianos, dice Berkeley. Ese es, sin duda, el caso en Apocalipsis, donde Babilonia es la gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de los mártires, la piedad, concupiscencia y lujo de la antigüedad bíblica, como se dijeron. Se habían reencarnado en Roma. No cabe duda que la tradición conecta a apóstol Pedro con Roma, y lo más probable, versos capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, está como referencia, donde se escribe la carta. Tercero, ¿quién es el Marco a quien Pedro llama su hijo y de quien envía saludo? Si consideramos que la enseñanza elegida era la mujer de Pedro, Marcos piensa podría ser literalmente su hijo, pero es mucho más probable que fuera el Marco que escribió el Evangelio. La tradición siempre ha conectado estrechamente a Pedro con Marcos y ha transmitido la historia de que estuvieran íntimamente relacionados con la producción del Evangelio de Marcos, que vivía a principios del siglo II y fue una gran colección de tradiciones antiguas. Papias describe el Evangelio de Marcos de la siguiente manera. Marcos, que fue intérprete de Pedro, tomó notas cuidadosas, aunque no en orden de todo lo que recordaba de lo que Cristo había dicho o hecho, porque él no fue uno de los que le escucharon o siguieron. Él fue seguidor de Pedro, como ya ha dicho. Posteriormente, el apóstol Pedro adaptaba sus enseñanzas a la necesidad práctica sin intentar de dar la palabra del Señor sistemáticamente. Así que Marcos no cometió errores al escribir algunas de las cosas dependientes de su memoria, porque su única preocupación era no omitir ni falsificar nada que hubiera oído. Según el Evangelio de Marcos, no es otra cosa que los materiales de la predicación de Pedro, con un talento similar. Irineo dice que después de la muerte de Pedro y el apóstol Pablo en Roma, Marco, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmite por escrito lo que Pedro había estado predicando. Es la consecuencia tradicional que Marcos, el evangelista, fue de verdad como un hijo para Pedro, y toda la probabilidad apunta a que estos saludos eran de él. Así que podemos reunir las posibilidades. La que está en Babilonia y ha sido escogido
lo mismo que vosotros pueden ser a lo que la iglesia o la mujer de Pedro, que fue mártir. Babilonia puede ser la Babilonia del Este, pero es más probable que sea la gran y la malvada ciudad de Roma. Marcos puede que fuera un hijo de Pedro, de quien no sabríamos nada más, pero es más probable que se trate de el evangelista Marcos, que fue como un hijo para Pedro el apóstol, según dice Berkeley. Veamos el último versículo de Primera de Pedro 5. Saludos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jerusalén. Amén. El apóstol Pedro hace un saludo donde manifiesta el gran amor de nuestro Dios y una bendecida paz y amor. Esto es para quienes sufren y viven en tiempos peligrosos, como nuestros hermanos que son desplazados y perseguidos en nuestra actualidad. Lo más interesante de aquí es el encargo que se dan recíprocamente, el beso de amor. Durante siglos esto fue una parte integral y preciosa de la comunión y el culto cristiano, y su historia y gradual eliminación son el mayor interés, según dice Berkeley. Entre los judíos era en costumbre que el discípulo besara a su rabino en la mejilla poniéndole las manos en los hombros. Eso fue lo que hizo Judas con Jesús, allí en Marcos 14:44. El beso era un saludo de bienaventuranza y de respeto, y podemos ver cuánto lo valoraba Jesús por su tristeza cuando no se le daba. Lucas 7:45. La carta del apóstol Pablo termina frecuentemente recordando a sus lectores el deber de saludarse recíprocamente con el beso santo, en varios versículos que podemos ver, capítulos, Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20 y otros. En la iglesia primitiva el beso llega a ser una parte esencial del culto cristiano, como se puede dar por terminado una reunión de oración si se excluye el beso santo. Pregunta a Tertuliano, ¿qué clase de sacrificio sería uno del que los miembros se retiraran sin la paz? El beso, vemos aquí, se llama la paz. Era especialmente una parte del culto común en la comunión. Agustín dice que cuando los cristianos se disponían a culminar, demostraban su paz interior mediante el beso. Se daba corrientemente después de retirarse las catecúmenos cuando solo estaban presentes los miembros acumulantes y después de la oración que se hacían antes de traer los elementos. Justino Mártir dice: cuando hemos acabado de orar, nos saludamos recíprocamente con un beso. Entonces se le trae pan y una copa de vino al presente. Al beso precedía la oración por el don de la paz y el amor sincero, incondicional de hipocresía o engaño, y era el señal de que nuestra alma están unidas y han desterrado todo recuerdo de agravio. El beso era la señal de que la injuria se había olvidado, los agravios perdonados, y los que se sentaban en la mesa del Señor era una sola cosa en el Señor. Esta era una costumbre preciosa y sin embargo está claro que estaba tristemente expuesta a abusos. También deja claro la advertencia que se introducía los abusos. Atenágoras insiste en que el beso debe darse con el máximo cuidado, porque va mezclado con la menos contaminación de pensamiento, nos excluye a la vida eterna. Origen insiste que el beso de la paz debe ser santo, casto y sincero, no como el beso de Judas. Clemente de Alejandría condena el uso desvergonzado del beso, que debe ser místico, porque con el beso algunas personas hacen retumbar a la iglesia, así provocan sucias suspicacias e informes vergonzosos, decía Clemente. Tertuliano menciona el repaso natural del marido pagano al pensar que saludaba así a sus mujeres en la iglesia cristiana. En la iglesia occidental estos problemas evitaban provocar gradualmente el final de esta preciosa costumbre. Se abolió.
Para el tiempo de la Constitución Apostólica del siglo IV, el beso estaba confiado entre los del mismo sexo. El clérigo saludaba al obispo, los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. De esa forma se mantuvo el beso de la paz en la Iglesia de Occidente hasta el siglo XIII. Algunas veces se sustituía por otras cosas. En algunos lugares se usaba una tablita de madera o metal con una representación de crucifixión. La pesada primera sacerdote luego se basaba en la congregación. Así dice en estas evidencias. También podemos fijarnos en otro uso del beso en la iglesia primitiva. En el bautismo besaban a las personas bautizadas, primero en el que había bautismo y luego toda la congregación, señalando la bienaventuranza a la casa y a la familia cristiana. En algunas de nuestras iglesias el beso de la paz parece cosa del pasado. Se practica cuando la iglesia era realmente una familia y los miembros se conocían entre sí. Es una tragedia que en muchas iglesias, dice Berkeley, modernas, a menudo como numerosos miembros que no se conocen de nada ni lo echan de menos. No podrían usar el beso de la paz como no fuera como un rito. Era costumbre preciosa que estaba abocada a desaparecer cuando la realidad, la comunión, se perdió en la iglesia. La paz sea con todos los que estáis en Cristo, dice el apóstol Pedro. Y así deja los suyos en la paz de Dios, que es más poderoso que todos los problemas que pueda haber en el mundo. Así dice Berkeley, llegando al final de un nuevo capítulo. Y para la semana que viene ya entramos en la segunda carta, viendo alguna introducción. Pero antes de irnos, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, porque sabemos que por medio de esta escritura podemos comprender más la visión, no solamente de lo que tú has enviado por medio del Espíritu Santo al apóstol Pedro en su amanuense de Silas, sino que podemos entender cómo se manejaba la iglesia, pero también el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, por cada uno de los elegidos. Señor, te dejamos en tus manos cada uno de los hermanos presentes y de aquellos que no han podido estar, que tú estés supliendo las necesidades tanto espirituales como físicas. De más es decir, Señor, que te pedimos por la iglesia perseguida, por esos montones de guerras que hay en diferentes puntos del mundo, la iglesia desplazada, Señor, y perseguida. Señor, te pedimos por las congregaciones y también las agencias misioneras que toman el control, Señor, de enviar misioneros. Señor, te damos gracias por nuestro país, que podemos predicar, Señor, en cualquier parte de nuestro territorio, pero te agradecemos, Señor, pero sin olvidar a nuestros hermanos que padecen en este mismo momento, Señor, y nos ponemos en su lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que por medio de este pequeño grano de oración podemos acudir a ti, Señor, y sabiendo que tú nos sostienes. Gracias, Señor amado. Amén. Saludos, hermanos, bendiciones.